Bienvenidos de nuevo a nuestro rinconcito favorito de YouTube, donde desgranamos todos los chismes y las noticias más candentes del mundo del espectáculo. Hoy tenemos un tema que ha encendido las redes sociales y ha dejado a muchos con la boca abierta. Prepárense porque vamos a hablar de algo que ha causado un auténtico huracán, la explosiva reacción de Demet Özdemir hacia Can Yaman y su presunto maltrato hacia su colega Viran Tunca. Sí, han oído bien, una verdadera bomba de relojería en el mundo de las celebridades turcas. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este apasionante drama, les hago una invitación que ya conocen pero que es fundamental para seguir trayéndoles este contenido que tanto les gusta. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir investigando y trayéndoles lo último. Gracias de antemano. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo aquí. El mundo de la actuación turca, tan admirado por sus telenovelas y sus estrellas carismáticas, parece que a veces esconde tensiones y desacuerdos que salen a la luz de la forma más inesperada. Y es que, como saben, Demet Özdemir y Can Yaman fueron una de las parejas televisivas más queridas y comentadas. Su química en la serie Erkenci Kuş o Pájaro Soñador traspasó la pantalla y conquistó a millones de fans alrededor del mundo. Pero parece que detrás de cámaras, la historia no siempre fue tan idílica como la pintaron. El último sismo en esta historia lo ha provocado la propia Demet Özdemir. Según los rumores que circulan y que parecen tener un peso considerable, la actriz habría lanzado fuertes críticas y un rotundo ultimátum a su excompañero de serie, Can Yaman. Y todo esto, al parecer, por un incidente relacionado con otro colega, Viran Tunca. Imaginen el panorama. Los detalles que han empezado a filtrarse son bastante jugosos. Se dice que Can Yaman, conocido por su temperamento a veces explosivo y su carácter un tanto desafiante, tuvo un comportamiento poco profesional y, según las fuentes, incluso irrespetuoso hacia Viran Tunca. No se han dado detalles específicos del incidente, pero lo que sí ha quedado claro es que Viran, que también participó en Erkenci Kuş, y que es conocido por ser una persona tranquila y respetuosa, se sintió profundamente afectado por la situación. Y aquí es donde entra Demet Özdemir en escena, y lo hace con una fuerza impresionante. Al parecer, Demet, quien siempre ha mostrado una gran lealtad y un espíritu protector hacia sus compañeros de trabajo, no toleró este presunto maltrato. Se dice que al enterarse de lo sucedido, Demet se sintió indignada y decidió tomar cartas en el asunto. Y no lo hizo de forma sutil, no señores. Al parecer, tuvo una conversación muy seria, e incluso tensa, con Can Yaman. Los chismes sugieren que Demet le dejó muy claro a Can que este tipo de actitudes no son aceptables en un set de filmación, y menos aún dirigidas a un compañero. Se habla de que le exigió una disculpa formal a Viran, o al menos un reconocimiento de su error. Y aquí viene la parte del ultimátum que ha hecho tanto ruido. Se rumorea que Demet le advirtió a Can que si no rectificaba su actitud y no se disculpaba con Viran, ella tomaría medidas más drásticas. ¡Guau! ¿Qué tipo de medidas? Pues ahí es donde la imaginación vuela y donde los fans empiezan a especular. ¿Se refiere a no volver a trabajar juntos? ¿A exponer públicamente su desaprobación? Las posibilidades son infinitas, pero lo que queda claro es que Demet no se quedó de brazos cruzados. Esta reacción de Demet Özdemir no ha pasado desapercibida. De hecho, ha sido recibida con una oleada de apoyo por parte de los fans, quienes admiran su valentía y su sentido de la justicia. Muchos la ven como una figura que defiende los valores del respeto y la camaradería en un ambiente que a veces puede ser bastante competitivo. Las redes sociales se han llenado de mensajes de admiración hacia Demet, calificándola de heroína y ejemplo a seguir. Por otro lado, la figura de Can Yaman se ha visto envuelta en una nueva polémica. No es la primera vez que se habla de su carácter difícil en los sets de filmación. Hay quienes lo defienden argumentando que es un artista apasionado y que a veces, la intensidad de su trabajo puede llevarlo a momentos de fricción. Pero otros, como Demet, aparentemente consideran que la pasión no debe cruzar la línea del respeto hacia los demás. Y aquí es donde entra nuestra perspectiva como observadores de este mundo. Es fácil juzgar desde fuera, pero lo cierto es que las dinámicas de trabajo en la industria del entretenimiento pueden ser muy complejas. Presión, largas horas, expectativas altísimas, todo esto puede generar situaciones difíciles. Sin embargo, y esto es algo que muchos compartimos, el respeto mutuo y la profesionalidad deberían ser pilares inquebrantables. Lo que ha hecho Demet Özdemir, si las informaciones son CEO.
rectas es un acto de valentía. Poner en riesgo su propia relación profesional con un compañero, incluso si fue una pareja televisiva exitosa, por defender a otro, habla mucho de sus principios. Es un mensaje poderoso de que la lealtad y el respeto dentro de un equipo son más importantes que cualquier éxito individual o fama. Además, hay que considerar el rol de Viren Tunca en todo esto. Al parecer, él fue el blanco de la supuesta mala actitud de Khan. Si bien no ha hablado públicamente al respecto, se intuye que se ha sentido afectado. Que alguien como Demet, con quien seguramente comparte un vínculo de amistad y respeto por haber trabajado juntos, lo defienda públicamente o privadamente, le da un respaldo emocional importante. Esta situación nos hace reflexionar sobre la importancia de la comunicación y el manejo de conflictos en cualquier entorno laboral, y más aún en uno tan expuesto como el de la actuación. ¿Cómo se manejaron las cosas internamente? ¿Hubo alguna otra persona en el equipo que intentara mediar? ¿O fue Demet la única que se atrevió a confrontar la situación? La dinámica de un set de filmación es intrincada, llena de egos, presiones y la constante necesidad de entregar resultados espectaculares. Cuando estas tensiones escalan, es inevitable que haya conflictos. El hecho de que Demet, una figura tan prominente y querida, haya decidido intervenir sugiere que la situación pudo haber sido bastante seria, traspasando los límites de lo que se considera un desacuerdo laboral normal. Las especulaciones sobre las medidas drásticas que Demet podría tomar son, por supuesto, lo que más interesa a los fans. ¿Significa que nunca más trabajarán juntos en un futuro? ¿Podría esto afectar la carrera de Can Yaman? Es un terreno pantanoso, y solo el tiempo dirá cómo se desarrollan las cosas. Lo que sí es seguro es que esta fulminación de Demet Özdemir a Can Yaman por su trato a Viren Tunca ha puesto un foco de atención muy grande sobre la dinámica entre estas tres figuras públicas. La industria del entretenimiento, especialmente en Turquía, es conocida por ser un microcosmos donde las relaciones personales y profesionales se entrelazan de manera compleja. Un incidente así, que involucra a dos de sus estrellas más luminosas y a un colega que se sintió agraviado, tiene el potencial de generar ondas expansivas a lo largo de toda la industria. Y pensemos en la repercusión mediática. En la era de las redes sociales, una noticia así se propaga como la pólvora. Los fans de ambas partes, los admiradores de Demet, los seguidores de Khan, y los curiosos en general, están pendientes de cada detalle. Se crean debates, se analizan cada palabra, cada gesto. Es un microcosmos de lo que sucede en el mundo del entretenimiento, donde las vidas de las celebridades se convierten en objeto de constante escrutinio. Los hashtags relacionados con el incidente probablemente ya están dominando las tendencias, y los comentarios en las publicaciones de ambos actores, así como de las cuentas de noticias de entretenimiento, son un hervidero de opiniones, teorías y, por supuesto, algunas acusaciones infundadas. La presión mediática sobre Can Yaman en particular podría intensificarse si esta situación no se maneja con delicadeza y transparencia. Podríamos hipotetizar que detrás de esta aparente pelea hay una historia más compleja. Quizás hubo otros incidentes previos que no salieron a la luz. Quizás la presión del set de Erkenci era tan alta que las tensiones eran inevitables. El éxito masivo de la serie, si bien fue un logro para todos los involucrados, también vino acompañado de una presión considerable para mantener ese nivel de calidad y popularidad. Es posible que las fricciones hayan comenzado mucho antes y que este incidente con Viren Tunca haya sido la gota que colmó el vaso para Demet. La naturaleza del trabajo de actor, que a menudo implica largas horas de rodaje, escenarios de alta presión y la necesidad de conectar emocionalmente con los personajes, puede ser agotadora y a veces tensa. Sin embargo, y volvemos a este punto, la forma en que se manejan esos conflictos es lo que define el profesionalismo y la calidad humana. La figura de Demet Özdemir, como ya hemos mencionado, se eleva con esta situación. Se la ve como una actriz madura, consciente de su poder e influencia, y dispuesta a usarlo para defender lo que considera justo. Su trayectoria ha sido ascendente y ahora suma puntos en su imagen pública como una persona íntegra y con principios. Su decisión de intervenir y de hacerlo de manera tan contundente la posiciona no solo como una colega leal, sino también como una defensora de un ambiente de trabajo saludable y respetuoso. En una industria donde las apariencias a menudo priman, la valentía de Demet para enfrentar un problema de esta magnitud es digna de admiración. Su popularidad, que ya es considerable, podría incluso crecer al verla defender valores fundamentales como el respeto y la empatía. Por su parte, Can Yaman se enfrenta a un momento delicado.
Su fama internacional es innegable y su carisma atrae a multitudes. Pero este tipo de polémicas pueden empañar su imagen si no se manejan adecuadamente. Sería interesante ver si él o su equipo emiten alguna declaración oficial al respecto. La forma en que responda a esta acusación, o cómo se maneje internamente la situación, será crucial para su reputación a largo plazo. Los fans de Can-Yaman a menudo lo ven como un ídolo apasionado y carismático, pero la percepción pública puede cambiar rápidamente si se percibe una falta de respeto o un comportamiento abusivo. Un silencio prolongado podría interpretarse como una admisión, mientras que una respuesta defensiva podría exacerbar la controversia. En resumen, lo que ha ocurrido es un verdadero revuelo. La aparente confrontación de Demet Özdemir con Can-Yaman, motivada por un presunto maltrato a Viran Tunca, ha sacudido los cimientos del mundo de la actuación turca. Ha puesto de manifiesto la importancia del respeto en el lugar de trabajo y ha mostrado a una Demet Özdemir dispuesta a defender a sus compañeros con uñas y dientes. Este incidente trasciende el mero cotilleo y se convierte en un caso de estudio sobre la ética profesional, la dinámica de poder en el entretenimiento y la importancia de la lealtad entre colegas. Esperamos que esta situación se resuelva de la mejor manera posible para todos los involucrados. Que prevalezca el respeto, la comprensión y, sobre todo, la profesionalidad. Y que este tipo de incidentes sirvan como un recordatorio para todos nosotros, famosos o no, de la importancia de tratar a los demás con dignidad y consideración. En última instancia, la industria del entretenimiento, como cualquier otro sector, prospera cuando existe un ambiente de apoyo mutuo y respeto. Que este evento sea un catalizador para una mayor conciencia sobre cómo se tratan las personas detrás de las cámaras, pues es ahí donde realmente se construye la magia que vemos en pantalla. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, mis queridos amigos. Ha sido un tema intenso, ¿verdad? Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que Demet Özdemir hizo lo correcto al confrontar a Can-Yaman? ¿Qué opinan de la posible actitud de Can hacia Viran? ¿Consideran que la fama justifica ciertos comportamientos? Dejen todos sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Sus perspectivas enriquecen nuestro contenido y nos ayudan a entender mejor el pulso de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo este tipo de contenidos que desgranamos para ustedes con tanto cariño, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Un simple clic puede hacer una gran diferencia para nosotros. Compartan con sus amigos y familiares para que nadie se pierda esta interesante historia y para que más personas se unan a nuestra comunidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo es lo más importante para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles las noticias más jugosas y los análisis más profundos. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y por supuesto más chismes. Un abrazo enorme para todos y cuídense mucho. Adiós.